De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos acerca de la deuda emergente y para ello tenemos el placer de contar con Jordi Armengol de TREA. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias a ti por venir a hablar con nosotros, Jordi. Y bueno, como comentaba, vamos a hablar acerca de la renta fija emergente, ¿vale? Y me gustaría empezar, Jordi, ya que, bueno, vuestro fondo puede invertir tanto en deuda corporativa como en soberana, ¿no? ¿Cómo tenéis posicionado actualmente y por qué vuestro fondo, ¿no? Y qué distribución tenéis entre lo que es investment grade y high yield. Claro, mira, nuestra estrategia principalmente tiene un sesgo oportunístico a pesar de que tenemos ciertas flexibilidades. Y después, ya de toda la historia del fondo, siempre ha sido un fondo un poquito más corporativo. En parte también porque la deuda corporativa siempre suele ofrecer algo de prima en situaciones normales comparada con la soberana. Eso es, por ejemplo, digamos, en un país que sea emergente y más o menos que la situación no sea una situación especial, de que hay mucho riesgo geopolítico o hay mucho riesgo político en este momento o hay riesgos fiscales, normalmente los corporativos de ese país, digamos, bueno, entre comillas, normalmente habrá una cierta prima respecto al soberano. Entonces, de primeras, normalmente, tendríamos un sesgo a entrar en los corporativos. Este es el caso también ahora mismo en el que aproximadamente, digamos, entre el 70 y el 75% de la cartera la tenemos en corporativos respecto a soberanos. Siempre tienes un tema de que en emergente se utiliza mucho el concepto de cuasi soberanos, que son las empresas de participación estatal o también a veces las agencias, que es un poquito el de algunos nombres se consideran más soberanos, algunos más corporativos, pero si nos quedáramos en soberanos contra corporativos, normalmente sería esto de que entre el 70 y 80 solemos tener corporativos y más el 20-30 en soberanos. Siempre puede depender y podemos actualizar un poco según la situación de mercado y donde viéramos oportunidades, pero esta es la situación normal y es la situación que también tenemos actualmente. Respecto a la parte high yield y soberana, ahora mismo nos encontramos en un punto en el que consideramos que los spreads para bastantes cosas son relativamente estrechos. Entonces, hemos tendido a tener un poquito más de investment grade que de costumbre. Igualmente, siendo un fondo oportunístico, esto es que ahora estamos aproximadamente 60% en el high yield y 40% en el investment grade. Si bien la parte que tenemos más en high yield es de un poquito más de calidad de lo normal, digamos, estamos más en el W, estamos un poquito más en el rango alto. Sin embargo, porque es una parte de nuestro expertise y un poquito lo que tenemos dentro de ADN en el fondo, siempre tenemos algún W, algún nombre que está en una situación un poquito especial o está dándose la vuelta. También tenemos alguna exposición de esta, pero digamos dentro del gran rango que sería todos los ratings, estaríamos más como en el triple B, doble B, es más o menos donde concentraríamos la cartera. Esto, ya lo he comentado, es un poquito porque los spreads están un poco ajustados. Quizá no hay tantas oportunidades como en otras situaciones de mercado, entonces lo que tenemos en los rangos más bajos sí que es sitio donde aún vemos valor, pero estamos un poquito más conservadores que en otros momentos de mercado. Muchas gracias, Jordi. Como bien decías, ¿no? Sí que estáis más concentrados o con más exposición, mejor dicho, a lo que es bonos corporativos, pero esta siguiente pregunta me gustaría centrarme más en lo que son bonos soberanos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué peso dais actualmente a factores como la sostenibilidad fiscal y el riesgo político, sobre todo en este último ciclo electoral que hemos visto en Latinoamérica y que va muy idóneo porque ahora mismo ya conocemos un poco los resultados en Argentina del domingo? Correcto. Sí que siempre
en este punto es el de, siempre hay el punto de que hay un punto plenamente fundamental de cuando analizas los soberanos. En este caso, por ejemplo, si la sostenibilidad fiscal y, digamos, todo lo que serían lo que en inglés se llama los twin deficits, que son tanto el déficit de cuenta corriente como el déficit fiscal, son una parte de las bases iniciales y forma parte del análisis fundamental mismo que hay, digamos, en los soberanos. Sí que después, sí que en emergentes también entrarías en algunos puntos que nosotros consideramos muy relevantes, como por ejemplo la capacidad que tiene o la relación que tiene, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o otros elementos geopolíticos. Y también algunos elementos que quizá en desarrollados no se tendrían tan en cuenta, como hasta qué punto un país, porque es muy diferente, es un importador o exportador de energía. Porque evidentemente hay bastantes países emergentes en que el petróleo es muy importante porque son productores, que va bastante, digamos, en contra de los países en los que básicamente siguen algo más transformadores y en algunas ocasiones son importadores de petróleo. Ah, sí que, digamos, con todo esto que, digamos, que viene también esta parte fiscal y esta parte, digamos, más de situación, evidentemente el riesgo político es una de las cosas que tienes más en cuenta. Básicamente por el cambio que te puede realizar en el país, en lo que hablábamos de algunas de estas, sobre todo fiscalmente, sobre todo por si es un gobierno extremadamente reformista. Y sabemos que en algunas ocasiones esto ha provocado movimientos importantes. Argentina es un ejemplo clarísimo de esto. Ah, claro, no puedes simplemente no tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que en algunos casos, por ejemplo, en casos de que puedes, como por ejemplo, es que Argentina es el caso perfecto, en el que puedes ser mucho más sensible, porque realmente la evolución que te puedas plantear del futuro del país puede depender en gran medida de las políticas que se tomen, y esto termina influenciando en todos los aspectos, pero sí, o sea, perdón, pero sí que, por ejemplo, en algunos casos como este es tan importante, y en algunos otros casos en los que ya estás descontando o el país tiene más calidad, como digamos, por ejemplo, vendrán las elecciones de Chile, que a pesar de, y bueno, veremos también cómo terminan, pero al momento en el que a nivel fundamental el país es mucho mejor, podría llegar a ser un no y ven o podría estar más descontado, o igualmente el impacto no es tan grande. Pero igualmente en cada sitio tienes que valorar hasta qué punto podría ser importante. También tienes el punto de que en muchos casos, como por ejemplo, y ese es un caso nuestro en Argentina, normalmente si tenemos la capacidad de jugarlo a través del corporativo, que en caso de que no salga bien el resultado, digamos, a nivel político, las compañías pueden intentar buscar vías para seguir pagando. Normalmente tenderíamos a ir hacia esa zona, más que jugar a veces a qué resultado electoral terminan en ciertas elecciones, que pueden influenciar mucho en el mercado y es una estrategia válida también de inversión. Muchas gracias, Jordi. Totalmente, o sea, al final nunca puedes desligarte de lo que son las decisiones políticas porque influyen totalmente en los mercados, ¿no? Me gustaría ahora pasar a corporativo, ¿no? Y dentro del universo corporativo, en las zonas emergentes, ¿no? ¿Qué miráis antes de invertir en un emisor? ¿Y qué sectores consideráis que pueden tener hoy un mejor equilibrio entre rentabilidad y riesgo? Además de cómo los podéis comparar, ¿no? Frente a las oportunidades que aparezcan en deuda soberana. Claro, aquí siempre hay un punto que siempre nos gusta destacar normalmente, es si te miras normalmente, si te mirases cualquier nivel de rating, normalmente, digamos, a nivel de rating respecto a los fundamentales que tienen cada corporativo, normalmente suelen tener algo de penalización. Entonces, para decirlo de una manera, si te miras un W emergente, a veces la calidad que, digamos, standalone, o sea, de nivel de realmente la compañía, si por ejemplo, en vez de estar en Brasil, estuviera en Alemania, seguramente estaría varias noches por encima. Eso es importante, lo tienes en cuenta, pero evidentemente también hay más volatilidades. Entonces, sí que esta prima y esta penalización en el rating suelen estar más o menos compensadas.
uno de los puntos que tenemos nosotros, sobre todo cuando nos miramos, es, además del típico análisis que haría alguien de crédito normal, que son efectivamente digamos, el análisis más o menos puro de balance, que diríamos el de típico de capacidad de pago, que eso es análisis de apalancamientos, de cash flow, tendencias de esto, tendencias del sector. Sí que también damos bastante peso, que también lo pueden dar los de créditos, al estilo de management que tiene la compañía. También a cómo ha tratado en el pasado en el binomio trato bien a los accionistas o trato bien a los bonistas, que en algunos casos, sobre todo en casos high yield y a veces en casos emergentes, tiene un poquito más de relevancia a veces, porque aunque el negocio vaya bien, si el management comienza a priorizar muchísimo al equity, puede ir deteriorando la capacidad de pago y lo tienes que ir teniendo en cuenta. Y también, evidentemente, es hay, como digamos, las cosas que digamos que serían algunas cosas, algunos elementos adicionales, como sería quizá los accionistas, qué accionistas son, también por el historial que comentábamos de que aunque el management, como digamos, el CEO, CFO, la tipología clásica digamos, de management, puede tener una relación concreta con los mercados, a veces el accionista principal también tiene su historia. Estas cosas también adicionalmente las miramos, sobre todo también si al final uno de ellos es, por ejemplo, de Estado, qué relación realmente hay y tener cosas más que tienes que tener en cuenta en ese sentido. Y además, sobre todo en la parte que es high yield, una parte que es extremadamente importante son los covenants, son las condiciones de los bonos. Normalmente ya, además de que por eso es una de las razones por las que el fondo se invierte en divisa fuerte, es porque tenemos el punto de que todo está basado en los folletos y la normativa de los bonos suele ser en legislación internacional. Esto al final quiere decir de que si alguna vez hubiera algún problema, normalmente no irías a las cortes del país, no estarías en la corte del país emergente comentando la situación del default o la posible quiebra. Normalmente te irías a Nueva York o a Londres o a un sitio de legislación internacional. Esto nos da cierto confort y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto con todo, porque las estructuras y también toda esta parte que quizá forma más parte del high yield es incluso, era algo que comentamos, es una de las cosas que consideramos que incluso es más importante en emergentes que lo que tendría que ser desarrollados, a pesar de que es importante en todos los sitios. Muchas gracias, Jordi. Sí, disculpa, y respecto a algún sitio que vemos algo más de valor, sí que quizá creemos que hay muchos sectores que básicamente están en relativo equilibrio. Quizá uno de en los que veríamos valor en el sentido de que hay bastante riesgo, pero sí que por lo que paga va bastante bien, son básicamente las petroleras, que es sí que por el nivel de precio del petróleo es un sector algo más arriesgado, no estás en las situaciones que estabas antes, pero en muchos casos ves que a medio plazo y por lo penalizadas que han quedado algunas, ofrecen bastante valor. Muchas gracias, Jordi. Por último, y para finalizar la entrevista, sí que, bueno, vuestro fondo invierte en monedas fuertes, entiendo dólar y euros. Y me gustaría preguntaros, ¿no? ¿Cuándo invierte en una o en otra y si cubrís la divisa? Claro, básicamente el mercado en el que están todos los emisores, en la que hay liquidez, digamos, el que tiene que ser el vehicular realmente en un fondo emergente de nuestras características es el dólar. Esto hace que ampliamente la mayoría de la cartera siempre será dólar. El fondo está denominado en dólares a nivel básico, entonces ya es su divisa base. Hay emisiones de mercados emergentes en euros. Entonces, en este caso, normalmente tenderemos a preferir el dólar por lo que comentábamos que es más líquido, pero hay algunos emisores en los que esto no se da, en que a veces el euro es más o menos igual de líquido, incluso da un poquito de prima. En esas situaciones terminaremos teniendo 2 euros. En estas o en las que directamente es un emisor de, por ejemplo, Europa del Este y solamente hay euros. O también podría ser el de que los plazos que hay son bastante distintos. Esto nos lo encontraremos con los corporativos, que
Quizá el momento en que la empresa les había cuenta emitir en euros fue unos años y por lo tanto, por ejemplo, emitió un 5 años en un momento y en 2, 3 años después emitió en dólares. Claro, después te encuentras en una situación de hay bastante diferencia de vencimientos entre el bono en euros y el bono en dólares. Quizá prefieres ese bono en euros para alguna situación especial o alguna situación estas. Pero si no, normalmente si te encontraras de que no hay prima que justifique estar en euros y tienes el vencimiento parecido en dólares y no hay ninguna situación especial de covenants o alguna cosa adicional, normalmente estarás en los bonos en dólares. Después lo que harás es los bonos en euros, a la cartera base, digamos, la divisa base vehicular del fondo es el dólar. Por lo tanto, lo que solemos hacer es cubrirlo casi en su totalidad. Es lo que hacemos normalmente. No solemos tomar posiciones que sean significativas quizá ves que el dólar está fuerte, está corto. En este fondo no lo hacemos. Y eso es lo que pasa es que igualmente sí que es importante destacar, pero que un inversor, a pesar de que la divisa base es en dólar, sí que puede entrar en euros y además hay clases, la clase que tenemos en euros está cubierta. Esto quiere decir, la cobertura de riesgo cambiario viene incorporada en la clase. A pesar de que la cartera y las exposiciones será en dólares, el inversor final no tendrá el movimiento del tipo de cambio. Tendrá el movimiento del fondo original y, bueno, y el cost of carry de la cobertura, que claro, puede ser, pues, normalmente ahora lleva muchísimo tiempo que es negativo, por lo tanto sería un coste. Pero también si por alguna razón en algún momento los tipos en euros volvieran a ser superiores al del dólar, si al revés, generaría algo más. Muchas gracias, Jordi. Bueno, este año hemos visto que la depreciación del dólar ha afectado a muchas carteras de inversores europeos. Por lo tanto, es importante también tener esto en cuenta a la hora de invertir y también evitando o no invirtiendo en moneda local, ¿no? En esos mercados emergentes, pues también nos ahorramos ese riesgo divisa, ¿no? Bueno, Jordi, dicho lo cual, muchas gracias por tenerte aquí. Ha sido todo un placer escucharte y conocer más el mercado de renta fija emergente, que lo cierto es que es bastante desconocido para muchos inversores, sobre todo retail. Y nada, desear que vuelvas pronto. Muchísimas gracias.